bienvenidos a el corazón de las cosas, el meollo del asunto sería, de alguna manera, obviamente un juego de palabras con the heart of the matter. Bien, la primera cosa que quiero que ponderemos, nuevamente con paciencia, no hay ningún apuro, y no se asusten, yo voy a hacer, en algunos casos, necesariamente gráfico, pero no se asusten porque todo esto tiene solución. Es un asunto, el asunto de digamos, la patología cardiovascular y cerebrovascular es un asunto mortalmente serio, como otra vez otro juego de palabras, serio como un infarto, ¿no? El asunto es que nadie para mientes en ello. De hecho, tratando de recordar en mi cabeza cuántas películas acerca de los infartos hay, casi no hay ninguna, o es de pasada. En cambio, en el cáncer hay un montón de películas con el cáncer, es mucho más dramático y por tanto somos más conscientes de ello. Como vamos a ver de inmediato, la estadística muestra que eso no es así en el caso de la ASB, enfermedad cardiovascular, lo cual trae consigo algunas dificultades extra. La enfermedad cardiovascular y los accidentes cerebrovasculares constituyen la primera y la quinta causa de muerte respectivamente. La tercera causa de muerte, por cierto, son los fallos medicamentosos. Esto fue una cosa sorprendente en su momento. Peter Gotche, un brillante profesor, de hecho, director del capítulo norte-europeo de Cochrane Collaboration, una entidad cuyo propósito es destilar la mejor evidencia posible científica y producir justamente medicina basada en la evidencia, descubrió que una de las cosas que, por ejemplo, cuando ha habido feriados sanitarios, disminuye las muertes, quiere decir que hay una cantidad impresionante. Esto es una herida importante, emocional, para los que hacemos cosas relacionadas con la salud. Quiere decir que, de hecho, la tercera causa de muerte es la intervención medicamentosa, o sea, es iatrogénica. Ouch. Bueno, con eso en mente, y esto no es halagüeño, digamos, si que se pronuncia así, procedamos un poquito más. Hoy día, más o menos, la tasa de mortalidad el promedio en Europa es algo así como 1.200 muertes por millón. España tiene 640 fallecimientos por millón, calculen, son 56, tenemos en la península, ¿no? 56 millones de habitantes, vamos a sacarlo brevemente, donde quiera que estéis, 56 por 1.200, redondeando, y bueno, tenemos 67.000 muertes por infarto, enfermedad cardiovascular, solo por infarto, sin contar con las cerebrovasculares, que agrega otros miles por año. Esto es tan grave como 5.600 en Lituania y, qué sé yo, 480 en Francia. Este es la famosa paradoja francesa. Para los que no tienen ninguna formación en ciencias médicas, este es un esquema, el más sencillo que encontré, a la vez no deja nada al azar. Estas son como ustedes se dan cuenta, este es el corazón, y de este callado, de esta forma de sombrilla, del mango de la sombrilla o del bastón de los pastores, que se llama el callado aórtico, es la aorta, ahí emanan estas dos ramas, que está el cursor en este caso, por este lado y por este. Cuando ven más clarito esto, es que está detrás de otra estructura, es una transparencia, ¿no? Bueno, estas son las coronarias y sus ramas, que son exactamente, el corazón se tira sangre a sí mismo, ¿no? El corazón se autorriega de sangre. En los vasos muy, muy grandes, los vasos que tienen, como vamos a ver ya probablemente más tarde, quizás no es para hoy, los vasos sanguíneos muy gruesos, que tienen una pared muy gruesa, a su vez necesitan vasos sanguíneos. A mí me encanta porque es una metacirculación, se llama vasa vasorum en latín, los vasos de los vasos, ¿no? Vasa vasorum, como el libro de los libros en la Biblia, ¿no? Biblia bibliorum. Bueno, con esto en mente, recordemos que la enfermedad cardiovascular consiste específicamente en la obstrucción total o parcial de alguna de estas arterias y su súbita ruptura en algún momento ya futuro, y esto no da aviso, ¿no? Esto no da aviso. Y ahí se produce entonces, en el territorio a cargo, de ahí para abajo, aguas abajo, corriente abajo, de alguna de estos puntos arteriales se produce esencialmente la hipoxia severa, la anoxia o incluso ya la muerte irreversible, el infarto, la necrosis de ese tejido. Esto puede ser, como decimos, total o parcial, y para los efectos de lo que estamos discutiendo, muy, muy severo. En este caso, el flujo normal representado en este esquema es, como ustedes ven, básicamente la luz del vaso, la luz que sería el calibre interno de esta especie de caño, bueno, está libre y sin obstruir, y en la patología cardiovascular, la enfermedad cardiovascular es, bueno, la obstrucción. Vamos a ver algunos elementos más relevantes de acá para que
instalar la conversación acerca de por qué existe esta patología, qué especies sufren esta patología. Radicalmente somos nosotros, los primates, primates humanos y no humanos, los monos más cercanos. Um, Quiere decir filogenéticamente cercanos a nosotros, no geográficamente, y es específica de nuestras especies. Es decir, ninguna otra especie tiene enfermedad cardiovascular. Ninguna otra especie en el estado natural, si se les hace alguna mutación, si se interviene de alguna manera, justamente en el metabolismo de la sustancia fundamental para la calidad del tejido conectivo, ahí se produce un tremendo problema, ¿no? Y aquí el agravante es que ¿por qué es tan silencioso esto? Pues sencillamente porque aquellos signos, perdón, aquellas pesquisas que usualmente usamos, esto se llama test de esfuerzo o test de estrés cardíaco, se produce un estrés controlado, es una demanda, un challenge motor, se le demanda al cuerpo de la persona que haga un cierto esfuerzo físico en condiciones controladas, y esto entonces permite detectar si hay una falta de aptitud o no. Bueno, esta prueba de esfuerzo, incluso otras pruebas más peculiares como las angiografías, recuerden las preguntas al final. Esta es una angiografía combinada con una tomografía. Uno puede ver las estenosis, aquí vemos un par, como ustedes ven, aquí están señaladas estas dos flechitas, pero no mucho más. O sea, es muy pobre como herramienta la angiografía, muy pobre para detectar los ateromas, es decir, estos bultos de células inflamadas, tejido conectivo roto y de mala calidad, grasa oxidada, etcétera, que constituyen ese ateroma. El sufijo oma, ustedes ya saben, es como melanoma o qué sé yo, timoma. El sufijo oma quiere decir tumor o bulto. Tumor es un bulto. Y en este caso entonces, tenemos un bulto de tejido conectivo, grasas inflamadas y células inflamatorias, ocluyendo, esencialmente obstaculizando el flujo sanguíneo, ¿no? Es un esquema más simpático para ver, pero fíjense, lo he puesto en este caso, yo creo que todo el mundo ha visto esto de alguna manera. Pero consideren lo siguiente de este esquema. Fíjense aquí en el extremo superior derecho, en el ángulo superior derecho, esto que ven acá son 3 capas concéntricas de tejido conectivo. Esta es la hechura, la armazón misma del vaso sanguíneo. Su parte más interna, esa túnica, se llama túnica íntima, consta específicamente de una célula de espesor. Este es el endotelio vascular. Yo creo que he hablado al respecto de esto. Si están acá es porque me han escuchado seguramente hablar a este respecto. Esto no es como un celofán, digamos, no es como un nylon, es una capa viva de tejido, con núcleo, etc. Esto es muy fácil de ver en otras preparaciones histológicas. Inmediatamente hay una capa media, esta está llena de fibra colágena, precisamente, y algunas células también, fibra elástica y algunas células, fibroblastos, que generan dicho tejido. Y después afuera hay una capa ya más fibrosa, externa, que es muscular, básicamente, en las arterias. Las venas no tienen sus músculos propios. Esto es músculo liso, no como un músculo estriado del esqueleto o del corazón. Esto es músculo liso. Pero permite esta acción llamada vasomotora. Ahora fíjense ustedes, ya en esta otra parte, esto es una arteria claramente obstruida, sin embargo, consideren que el ateroma, este bulto repito, esta mezcla medio asquerosa de grasas, una grasa específica, LPA, es una lipoproteína de muy baja densidad, oxidada, con escombros de tejido conectivo roto de mala calidad, colágeno de mala calidad, desecho, ¿okay? Y además de eso, células inflamatorias que son atraídas allí. Esto no ocurre en la parte exterior, si no hay un depósito, porque he escuchado muchas veces en la narrativa cardiológica convencional el depósito de placa. No hay tal depósito, es una infiltración. Si fuera un depósito, considérenlo, estaría en la superficie luminal, estaría en la capa más interna. Sin embargo, no está acá, está entre la interna y la externa, específicamente infiltrado, entreverado, como decían en mi país natal, en Cuba, entreverado en la túnica media. Esto nos quiere decir algo, esto cumple una función muy específica, no es casualidad, esto no ocurre en todas las partes del árbol vascular. La primera cosa a considerar es, no solo no ocurre en cualquier parte, ocurre única y específicamente en los segmentos de mayor tráfico, de mayor estrés mecánico, donde más milímetros de mercurio de presión hay por la labor mecánica del corazón, ¿no? Con esto en mente, consideremos que hay algo que no está bien. Esto es un estudio in vivo o ex vivo en realidad. Estos son, en el transcurso de una década, este paper es muy interesante. En el transcurso de una década, esto es
un corte transversal de un vasito sanguíneo de un paciente real, y en el curso de una década se le volvió a extraer una muestra, tiene este es el acúmulo. Nuevamente, hago mención, ustedes fíjense que el endotelio está incólume, directamente no pasa nada ahí, si bien hay una distorsión endotelial en el tiempo, como es lógico, pero esto está, de hecho, la placa ocurre, la estenosis y la rigidificación y todo esto ocurre a expensas de una infiltración, no un depósito pasivo, como si fuera untar mantequilla por dentro a las venas. Eso no pasa, eso no es así. En esta otra slide, que es otro paciente, pero es más o menos el mismo estudio, tenemos este es en la fecha A, en el T1, en el tiempo, perdón, T0, en el tiempo del inicio, que ya tenía una placa importante, y esto es TX, no sé cuándo lo hicieron, T10, digamos, 10 años más tarde, donde tenemos semejante oclusión, semejante ya estenosis de, de este órgano. Nuevamente repito, la placa es todo esto que está acá a mi derecha, y esto no ocurre, no hay un depósito en el sentido de que porque está la grasa en sangre, que digamos, el razonamiento convencional es que si hay grasa en sangre, en particular si uno comió grasa animal, esto se pega por dentro en las arterias y eso es lo que tapa las arterias. Esto simplemente no es así, esto lo sabe cualquier anatomopatólogo. En gran medida, digamos, el disparo no es el único contribuyente, pero este es nada menos que Ansel Keys. Quizá ustedes lo recuerden de nuestra conversación acerca del estudio Minnesota, un brillante estudio hecho unas décadas antes por Ansel Keys como líder. Y este es el estudio recordarán el libro que yo hablé cuando hablamos de Ayur Profundo, se llama el estudio de Minnesota, The Great Starvation, ¿no? Y el estudio está en la forma de un libro muy bien documentado a la fecha por razones de ética médica actuales. No sería posible repetir quizás ese experimento con esos mismos recursos y requerimientos, pero él hizo un estudio muy pormenorizado de una serie de soldados, etcétera. Esto se conoció como The Biology of Human Starvation, ¿no? Bueno, él hizo una anotación, hoy ya sabemos espuria. Él tenía una hipótesis, y esto es para todo lo que hacemos, ciencia en general, o ingeniería, o ciencia de la salud, o lo que fuere basado en la evidencia, la monumental falla trágica, como la tragedia griega, la monumental falla trágica de este héroe, piensen en Aquiles o Odiseo, los héroes de las tragedias griegas, Edipo, etcétera, es que él tenía la idea previa, el juicio previo, de que la patología cardiovascular se debía a comer animales, esencialmente la grasa de los animales. Entonces él seleccionó, eso se llama cherry pick, ¿no? Seleccionó como quien agarra cerezas, ¿no? Así con mucho cuidado, cierto número de estudios científicos que validaban su hipótesis. Aparentemente había una correlación en ciertos países, la patología cardiovascular y la alimentación con grasa animal, y con eso empujó una hipótesis, y ya se vio que no es así, que hasta ahora nos tiene a mal traer en los últimos 80 años. Fíjense que entonces todas las demás especies de animales superiores, todos los demás mamíferos comen inmensas cantidades de grasa. Cuando digo inmensas, déjenme ponerlo en perspectiva. Los osos polares, hacia el final del verano, y esto lo hemos visto con nuestra investigación, llegan a duplicar su peso. ¿Ustedes entienden? Duplicar su peso. O sea, imagínense uno duplicara su peso. Esto, por supuesto, es a expensas de la grasa de reserva. Y es una necesidad. Esto es, en el fondo estoy haciendo un elogio de la robustez, un elogio de la gordura, porque sin ella no podríamos haber sobrevivido los crudos inviernos del último periodo polar, el último, sí, periodo glacial, quiero decir, el último periodo glacial siendo los últimos 12.000 años de la cuarta glaciación. Ese es el final, el acabado final de la forja del genoma humano. Entonces, y los osos, no solo los osos, ninguna especie que no sean los humanos y los monos antropomorfos, y un par de menteritas ahí como los cobayos y cierto murciélago hindú, frugívoro, simplemente no tienen patología cardiovascular. ¿Okay? Cero enfermedad cardiovascular. O sea, no hay depósito famoso de grasa, a pesar de que comen inmensas cantidades de grasa, ¿no? Esta es la visión. Acá ahora hay unos caveats para hacer. Esto es un ateroma por dentro. Imagínense qué asquerosidad. Sin embargo, esto no es así in vivo. Esto es una preparación anatómica que, por supuesto, ha sido expuesta a formaldehído para que no se deteriore. Y ya entonces está mucho más correosa, mucho más problemas. El formaldehído y el acetaldehído, perdón, formaldehído, no acetaldehído. El acetaldehído oxida todavía más el ateroma, rompe el endotelio, se está
Lo que ustedes ven acá directamente es la túnica media, no es la túnica íntima. Y es raro que nadie hable de esto, o sea, no, nadie critica lo que ven. O sea, yo me tomé el trabajo de entender cómo se hace. El trabajo es un placer, pero es decir, fui un poquito más allá. Y cuando uno ve esto, por supuesto, no quiero comer más chicharrones, no quiero comer más tostones, o lo que sea que uno come, bacon, whatever. Pero el punto es, aquí es muy evidentemente, hay una degradación, es un artefacto de la preparación. En suma, esta es una arteria humana y esta es una preparación que tiene sus defectos, sus artefactos, porque el formaldehído ha descamado, digamos, la túnica íntima, ¿no? Bueno, con esto en mente, era normal, tenemos que perdonarle a la gente que hizo el inicio de esta investigación a principios del siglo XX y dijeran, ups, ok, los ateromas son grasa oxidada y un montón de cosas horribles que vemos acá, células muertas, etcétera. ¿No será que comer grasas causa la enfermedad cardiovascular? Bueno, así fue el asunto. Pero ahora sabemos que no. Ahora sabemos que por más que coman grasa, es absolutamente inexistente el ateroma, digamos, la aterosclerosis de las especies superiores, mamíferos como nosotros, ya que sintetiza su propia vitamina C. ¿Vale? Correspondientemente, en las especies que sí comparten con nosotros un defecto que ya hemos discutido, que ahora lo veremos, es posible incluso producir, hay modelos experimentales de aterosclerosis por privación de ácido ascórbico. ¿Okay? Vamos a ver otra vez. Hay modelos experimentales de aterosclerosis por privación de ácido ascórbico. Les he puesto en el libro I Love My Heart, Amo mi corazón, les he puesto toda la saga de estas investigaciones. Son experimentos replicables. Una de las cuestiones interesantes que sugiero a todos los camaradas que tenemos en la red esta ya internacional es que hagan lo mismo que yo hice 20 años atrás, que es replicar los experimentos clásicos de la biología, porque eso es una manera fantástica de aprender. De hecho, aprender a pensar de manera sistémica, aprender la metodología científica, la metodología de la variable aislada, del razonamiento inductivo, etc. ¿No? Bueno, esto se pone cada vez más fascinante en el contexto de lo que estamos discutiendo. El 2 veces premio Nobel Linus Pauling propuso, o Linus Pauling, como decíamos en Cuba nosotros, propuso lo que él llamó una teoría unificada de la enfermedad cardiovascular. Y en este paper, que no es el único, hay como 20 papers solo de él de esto, hay una descripción sistemática de la hipótesis. Lo más interesante entender es que esta teoría unificada explica, escuchen bien, esto es importante, es representativo. Esta particular teoría explica todos los elementos o el cortejo sintomático, explica todos los aspectos de la enfermedad cardiovascular, todos. Con lo cual estamos en presencia de una muy poderosa, de un muy poderoso modelo. Recuerden, como decía George Box, en términos de lo que son los modelos, todos los modelos son erróneos, algunos son útiles, ¿no? Muy bien. Bueno, la clave entonces es la línea argumental fundamental, la razón central, la idea directriz de esta hipótesis, de esta teoría unificada, es que la especie humana padece de una patología, de hecho un error innato del metabolismo, específico de nuestra especie, pero universal a ella, es decir, lo se llama un error público del metabolismo, descrita les pongo acá, en este sitio web, que es un tesauro o una especie de enciclopedia de todas las patologías genéticas descritas hasta la fecha. Se llama OMIM, Online Mendelian Inheritance in Man, y como ven es un catálogo de todas las desórdenes genéticos. Eso está descrito acá como hipoascorbemia. Yo propuse a la comunidad hace más de 15 años, casi 18 ya, llamarle anascorbemia congénita, porque es confuso llamarle hipoascorbemia, porque pareciera que tenemos poquita vitamina C. Pero no es que tenemos poquita. Lo que describe la anulación genética justamente de la unidad de la herencia, la parte del ADN que codifica para la fabricación de la vitamina C, es dramático. Tenemos cero vitamina C. O sea, se produce cero ascorbato. En suma, la anulación de este gen, que es específica de nosotros, ocurrió hace unos 50, 70 millones de años, es lo que yo llamo anascorbemia congénita y es un error universal del metabolismo. Es un error innato del metabolismo universal para la especie humana. Y esta es la clave. Fíjense entonces, volvamos atrás. Esta es la idea directriz, el eje racional, el eje conceptual de la teoría unificada para la enfermedad cardiovascular humana. ¿No? La causa de esto está en que
Obviamente, como no fabricamos nuestra vitamina C, quedamos a expensas, se torna para nosotros, para nuestra especie, el ácido ascórbico un nutriente esencial. Como recordarán, esencial no quiere decir en el lingo de la nutrición humana, no quiere decir muy importante. Varias sustancias son muy importantes y no son esenciales. En el sentido esencial, tiene este vocablo tiene una acepción específica, que es que no podemos fabricar. ¿Okay? Esencial implica entonces que hay 40 de estos, ya lo hemos discutido, tengo que importar. ¿Okay? Y su ausencia, como el caso de todos los nutrientes esenciales, la ausencia de ácido ascórbico es incompatible con la existencia biológica. ¿Okay? Así que produce escorbuto, que es una enfermedad absolutamente mortal. Lo interesante es que no muriendo de escorbuto, sorry, podemos estar crónicamente enfermos porque, o sea, tenemos un nivel de subsistencia, tenemos la cantidad mínima imprescindible de ascórbico para no morir de escorbuto, pero andamos arrastrando los pies. Estamos en un estado que llamamos miseria fisiológica, ¿no? Bueno, así las cosas, fíjense que, ¿por qué es este asunto? ¿Por qué nos morimos sin vitamina C? Porque se destruye el colágeno. Es imposible armar la molécula final de colágeno, que es esta fabulosa triple hélice, escrita por Pauling precisamente, y es gracias a ello que podemos armar el cemento celular, lo que se llama sustancia base, ground substance, ¿no? El cemento, la sustancia fundamental que da cohesión, que arma los tejidos humanos. Básicamente los tejidos funcionales son un conjunto de células activas que producen cosas armados en una trama y urdimbre de tejido colágeno, ¿no? De tejido conectivo. Bueno, este es el problema. Sin vitamina C se destruye el tejido conectivo. ¿Y cuál ha sido nuestra genial resolución entonces de la patología cardiovascular? Bueno, se han propuesto todas estas cosas, que sea una dieta con frutas, verduras, frutos secos, judías, bayas, cereales, etc. Otros han propuesto, que sea ácidos grasos omega 3. Otros han propuesto, todos con razón, todos con una razón parcial. Se ha visto que la reducción de la grasa abdominal, no necesariamente el panículo adiposo, pero la grasa intraabdominal, también tiene un influjo sobre la mortalidad por SB. ¿Qué sé yo? El ejercicio aeróbico se ha propuesto en un momento. Inhibidores de la síntesis del colesterol. Este es importante. Está muy contendiente, ¿no? Yo le llamo la estatinástrofe, ¿no? La catástrofe escandalosa de las estatinas. La verdad que son unos sinvergüenzas. Sostener esto es virtualmente, es espurio. Y hay técnicas mafiosas de la industria. En esto ha sido un exponente, Peter Gotche, muy valiente, un dignísimo defensor de realmente los derechos humanos en la forma de defender a la población de las prácticas oscuras de la industria farmacéutica, ¿no? A quien yo pienso, de la cual pienso que dependemos en gran medida. O sea, a mí me encanta la existencia de moléculas complejas que hacen cosas interesantísimas. Nos espera un brillante porvenir de la humanidad si nos ponemos de acuerdo en algunas cosas elementales, con justamente la bioquímica clínica, una serie de cosas, la farmacología aplicada, pero no con mafia. No con mafia. Ahí no vamos. Hay conflictos de interés muy grandes. También se ha planteado que bajar la glucosa, así bajar la hemoglobina glicosilada, ciertos micronutrientes, se ha propuesto, esto es en general, ¿no? Bajar la presión arterial, parece ser que baja la cantidad de eventos fatales, y es verdad. Usar aspirina, por ejemplo, bueno, qué sé yo, y algunas otras cosas, ya un poquito más recientes, que sí, este oligosacárido en particular para disolver el colesterol. Bueno, todas estas medidas antedichas están, como dicen en Sudamérica, como bolas sin manilla. Es decir, no alcanzan a tocar con suficiente intensidad el centro de la cuestión. Puede ser que, esto es importante para entender, esto es lo que Koch y Pasteur declararon como los fundamentos de la causa primaria. Es decir, para yo decir que algo es que un factor patogénico, la causa primaria de tal enfermedad, primero, siempre que está el factor se produce la enfermedad, y siempre que se produce la enfermedad, miro hacia atrás y está el factor causa. Si hay cualquier sombra de duda, cualquier desconexión, eso que usted está planteando no es la causa primaria. Puede ser que esté correlacionado a la grasa abdominal, pero no es la causa primaria. Puede ser que ciertas prácticas alimentarias, que sea la comida chatarra, rica en estos aceites poliinsaturados y productos cárnicos de mala calidad requemados, y montones de papas fritas, y muchísima azúcar, y bebidas carbonatadas, puede ser que eso, por supuesto, está correlacionado, fantástico. Pero no es la causa primaria, ¿se entiende?
El ejercicio aeróbico absolutamente ayuda, el sedentarismo extremo va en contra, pero no es la causa primaria, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Se entiende, no? La presión, obviamente, ataques de presión pueden producir una ruptura aguda de la placa, ya muy inestable hacia el final de la patología. Pero fíjense, 67% de las personas se enteran de que tienen enfermedad cardiovascular el día que les da un infarto, que la mayoría de las veces es fatal, ¿okay? Más de la mitad de las veces es fatal. Con lo cual hay algo que no está bien. ¿Se entiende? Entonces vamos a entender cuál es la idea directriz, como dijimos, y qué se puede hacer al respecto con esto. Yo les dejo con esta última, me puse acá, me autolimité en la presentación para caer, como les digo, más rápido en nuestra conversación. Pero esta es una de las soluciones y me encanta porque esto ha prolongado muchas vidas. O sea, esto es una camiseta, una malla que se inserta por vía, bueno, transarterial, ¿no? Y es muy interesante, muy inteligente esto, que sea en una arteria ya toda ocluida. Recuerden, los ateromas habitan en el espesor de la túnica media, no es que están afuera, no puedo baquetear y limpiar, raspar como si fuera desollinar la arteria, no es así, rompo todo y produzco un hematoma automático, porque no está ahí. No es como las chimeneas, no está sucio el caño, no está sucio, no es esa la etiopatogenia del ateroma. Pero entonces pongo esta camiseta, la insuflo un poquito y eso, básicamente, doy un soporte al vaso, a la arteria, y establezco el flujo, restablezco el flujo sanguíneo, comprando entonces meses o años de vida. Pero si lo piensan así, el grueso de las intervenciones contemporáneas cardiológicas son una forma de plomería sofisticada, que consiste en hacer estos trabajos que son percutáneos, es poner camisetas o stents que mejoran un poquito el flujo, o bien directamente hacer lo que se llama un bypass, que es agarrar, cosechar una vena del mismo sujeto y sustituirla como si fuera un puente, restablecer, redirigir el flujo sanguíneo entre digamos, la arteria madre y un poco el tejido de abajo. Pasándole, puenteando sería, con este injerto venoso del propio paciente a la arteria bloqueada. Así que esencialmente estamos como plomeros y albañiles lidiando con algo cuya causa primaria es estrictamente molecular, y tiene una solución molecular. Con ello, vamos a tomar unos minuticos para hacer, digamos, conformar preguntas. Recuerden, les pido, por favor, preguntas con sujeto predicado, que tengan sentido, que sean inteligibles, para proceder un poquitico, más que monólogo, diálogo, acerca de qué podríamos hacer y cómo empezar una conversación inteligente acerca de la evitación o la regresión de la enfermedad cardiovascular. Nos vemos un ratico. Tomen lápiz y papel. Ok, veamos las preguntitas. Dice Giovanna, para tener un impacto significativo en la incidencia de aterosclerosis, ¿qué cantidad de vitamina C como suplemento se recomienda ingerir al día, aparte de las modificaciones de estilo de vida? Bueno, la cuestión es esta. Depende de la persona, depende, por supuesto, del tamaño, pero para que ustedes consideren, no tendría que ser una cantidad inferior, o sea, una cantidad no inferior a 80 miligramos por kilo de peso. ¿Okay? 80 miligramos de ácido ascórbico, en el webinar, por kilo de peso. Entonces, por ejemplo, si una persona pesa 75 kilos, right? 75 kilos, por 0.80 miligramos, right?
tenemos unos 6 gramos, ¿ok? Sería unos 6 gramos. Sería, ¿estoy diciendo bien? 75 por 80. Claro, son 6.000 miligramos, son 6 gramos. Calculen que la dosis diaria recomendada está en unos 100 miligramos ahora. Yo voy a dividir esta dosis que se supone que tendría que estar recibiendo una persona. ¿Entienden lo que dice ahora? O sea, en vez de decir una dosis única para todo el mundo, que es la descabellada idea de que la RDA, Recommended Dietary Allowance, o ¿cómo se dice? La dosis diaria recomendada, como dije, es única para toda la especie humana. Es única y correcta para toda la especie humana. Tanto para niños de 28 kilos de peso como para superatletas de 130 kilos de peso. Tanto para una persona sedentaria, una mujer sedentaria que tiene 2 hijos, y está dando el pecho, como para su abuelita que tiene 99 años y se acaba de fracturar una cadera. ¿Se entiende? Entonces, entendiendo que no puede ser una dosis única para toda la especie humana, dividamos 6.000, la dosis que esta persona de 75 gramos se supone que tiene que tomar, porque es lo que nos ha enseñado la antropología y la biología de los animales superiores, de los primates, y dividámosla por la dosis diaria recomendada, y esto se quiere decir que está 60 veces, o sea, lo que esta persona debe tomar está 60 veces, o sea, 6.000% por encima de lo que estamos diciendo que hay que usar, ¿no? Nuevamente lo mismo. En este caso ya saben calcular, es 80 miligramos por kilo de peso corporal. Un segundo que hay muchas preguntas. Ahí voy. Con respecto a los animales, los modelos animales, una cosa, escuchen, una cosa es infarto. Yo he visto en laboratorio, por ejemplo, ciertas especies son muy frágiles y es posible matar de un susto a un animal. O sea, los animales se aterran y esto no significa que tengan enfermedad cardiovascular. ¿Okay? Por eso dije enfermedad cardiovascular. El infarto se produce, pero se puede llegar al infarto por varias razones, ¿no? Por ejemplo, se pueden producir infartos experimentales clipando la arteria. Simple, eso es un infarto. ¿Se acuerdan del doctor House, que tuvo un infarto en el cuádriceps, por eso estaba ranguito? Porque va a tener una oclusión arterial. Infarto quiere decir necrosis del tejido. ¿Cómo se llega ahí? Bueno, es otra cosa. Que los animalitos puedan morir de un ataque de terror es muy común, pasaba con los conejitos, por ejemplo. Los conejitos mueren de terror, pero eso no quiere decir, cuando analiza sus arterias, que tengan enfermedad cardiovascular, o sea, aterosclerosis. ¿Ok? Dice Susana, conclusión, mejora todo. No, no hagas eso, Susana Ruiz. No hagas esas sucintas generalizaciones. Tienes que estudiar a fondo todo el asunto. Después lo vamos a ver conmigo o con otro, pero tienes que ir al meollo de la cuestión, restablecer, reparar el daño de décadas en el árbol vascular. Toma varios meses de intervenciones de varios niveles, en particular si se ha complicado la cosa y tengo ya placa inestable, tengo un montón de cosas, hay que hacer muchas más cosas, ¿no? Nuevamente, esta pregunta se repitió mucho, calculen de esta manera, para ustedes sepan que es 80 miligramos por kilo de peso corporal. Por lo menos, algunas personas necesitan más, pero otros elementos, están otros aminoácidos, están la cuestión de cómo podemos hacer para bajar la tasa de glicosilación y todo esto, ¿no? Dice Rodrigo, considerar la causa esencial del problema cardiovascular como de origen molecular, omitiendo los aspectos psíquicos, entre paréntesis, imaginando un posible infarto por un gran susto, y por ejemplo, no es en cierto modo un reduccionismo. Gracias. Bueno, no, el problema, fíjate, el asunto es precisamente que en términos del estudio de la enfermedad cardiovascular, no es un reduccionismo, es todo lo contrario, es ir a la causa profunda, a la causa primaria. En nosotros, si ustedes se dan cuenta, esto en directa correlación con la ley de Gompertz,
quiere decir que se duplica la probabilidad de morir cada más o menos 8 años, un poquito más, 8.4 años, ¿se entiende? Cada 8 años, 8,4 años que pasan a partir de la pubertad, ¿no? El bar mitzvah, se va duplicando la probabilidad de morir. Bueno, esto, con lo cual no es lo mismo, o sea, es muchísimo más probable, cientos de veces más probable, morir de o sea, morir tras tener un susto, un disgusto, un ataque de terror, por arriba de los 45 que por debajo de los 40. ¿Por qué es esto? Porque se ha ido produciendo. Presten atención a esto, por favor, un minutito. Una cosa es el detonante, ¿okay? El detonante, y la otra cosa es la causa primaria, lo que ha consolidado es biológicamente el asunto. Así que, no, y de hecho hay gente que ha vivido aterrorizada, todo eso, y no se produce una necrosis por ello. Porque en el fundamento vascular está bien. O sea que es correcto lo que estamos diciendo, la causa primaria es netamente biológica, después los factores desencadenantes son otros. Por ejemplo, se sabe de gente que se ha muerto de un infarto por un ataque de risa, se ha infartado tras un ataque de risa o por una muy buena noticia. Esto está hecho películas incluso, la persona que ganó la lotería y tuvo un ataque de felicidad tan grande que básicamente tuvo una ruptura aguda de la placa con un derrame que produjo un émbolo, un coágulo y por supuesto, bueno, falleció, infarto masivo, ¿no? Se entiende, el desencadenante es muy diferente y como van a ver en el libro, pueden ver en el libro, le he dedicado un capítulo a el problema con el frío, o sea, se ha visto que la tasa de infartos, de hecho, letales, muerte súbita cardíaca, es mucho más grande cuando hay temporales fríos, cuando hay tormentas de nieve, cuando hay frentes fríos, etcétera. Esto está muy, muy, muy documentado. Lo que no se entendía era por qué. Y en particular los lunes y en particular las mañanas de invierno, ¿no? Entonces es claro que hay un elemento. Recuerden, una cosa es la causa primaria y otra cosa son los detonantes. Dice Juan Cruz, eliminación por orina del ácido ascórbico excedente trae algún tipo de consecuencia a la función. No, ninguna, al contrario. De hecho, William McCormick habló del caso del cepillo de dientes mágicos. Y cuando subes la cantidad en otras palabras, la suficiente cantidad de ácido ascórbico resuelve en gran medida la litiasis. Y una cosa que hay que sacar son las bebidas, justamente las bebidas estilo las colas. Sergio Geraldo pregunta acerca de la posología, si decimos, ok, voy a tomar 80, 100, 120 miligramos por kilo de peso, ¿cómo lo puedo tolerar? Lo interesante es lo que se ha dicho, esto con todos los nutrientes. El programa de restauración vascular tiene una docena de intervenciones, todas ellas hay que hacerlas en como mínimo 2, mejor 3 dosis diarias para aliviar el esfuerzo que tiene que hacer el aparato digestivo para absorber toda esa cantidad de suplementos, ¿no? Claramente. Entonces, pregunta Cristina, Cratayud, para las personas fumadoras, entiendo que los requerimientos de vitamina C son superiores, sí, claramente, pero esto se puede extender, no es la magia del cigarrillo, del tabaco, ¿no? De la pipa, no es esto. O sea, hay que extenderlo a todas las exposiciones ambientales que incrementan la irritación. Todas aquellas cosas que son irritantes, prooxidativas, esencialmente inflamatorias, suben dramáticamente la cantidad, los requerimientos de los nutrientes esenciales, ¿no? Varios de ellos, ¿no? Respecto a esto, después vamos a ver un poquito más. Lo importante ahora es que se lleven digamos, como digo yo, las ideas directrices. Alguien pregunta si con estas intervenciones desaparece la ateroma y ha instalado la arteria. Sí, de hecho, la primera cosa es estabilizar la placa. Esto, piensen que hay gente que tiene, si un individuo de 68 años, 49, ha tenido muchas décadas de escorbuto subclínico y el problema es este. Lo interesante es que cuando el cuerpo, de hecho, una de las hipótesis brillantes de Pauling, basado en lo que yo he llamado la lógica de la biología evolutiva, es que en defecto de los nutrientes esenciales, para cuando nuestra especie renunció, nuestra especie no, los primates que nos dieron, o sea, nuestros ancestros primarios, los homínidos, para cuando tuvieron esa mutación de ese gen GULO, GULO, que codifica para la gulonolactona oxidasa, en ese momento estábamos rodeados, tenía sentido, nos confería una ventaja evolutiva, como ya hemos demostrado antes en libros anteriores, renunciar, tercerizar
¿cómo se dice outsource? Se dice comandar afuera que otro produzca la vitamina C y yo me ahorro la fabricación de los nutrientes, porque eso me da una ventaja evolutiva. Ya eso ha sido probado experimentalmente. Búsquenlo en el libro. Ahora no me acuerdo cuál está, pero me parece que está en Victoria de la Inmunidad Humana. Puede ser que esté en Victoria de la Inmunidad Humana. Es decir, hay una ventaja inherente, se adquiere una ventaja evolutiva en tercerizar, outsource la fabricación de nutrientes esenciales y yo dedico mi energía, mi power a, bueno, qué sé yo, evolucionar, avanzar, pensar, etc. ¿Por qué digo esto? Porque digamos, el momento en que se produjo esa mutación, estábamos en un entorno donde nuestros ancestros podían consumir hasta 18 gramos, con el equivalente de un tipo de mi tamaño, 18 gramos diarios de vitamina C. Y otros muchos nutrientes, lisina, prolina, arginina, etcétera. O sea, que estaban ahí disponibles. Y además había una muy baja glucemia. Y además teníamos pausas, esto es importante, teníamos pausas regenerativas. El concepto mismo de la pausa regenerativa es una pausa regenerativa involuntaria. Son los ayunos, está lo que hemos hablado in extenso en ayuno profundo 3.0, en el programa anterior que hicimos, porque esto permite la regeneración. Entonces, respondiendo a la pregunta, ¿podemos disolver los ateromas? Sí se puede, pero lo primero es estabilizar el asunto para que no haya rupturas agudas. Y esto se ve, se llama angor pectoris, o sea, esta angina de pecho, que es que el corazón está avisando que está crónicamente en hipoxia, ciertas zonas del tejido. Para esto a veces en el libro discutimos, en el libro sobre el corazón, I Love My Heart, Amo mi corazón, discutimos una serie de estrategias de inmediata aplicación, más allá de la causa primaria, para darle estabilidad al ateroma, o sea, la arteria que está comprometida, ¿no? Entonces, después en el tiempo se puede ir disolviendo, y de hecho hay estrategias específicas, pero ustedes comprenderán que no es una estrategia de desollinar. ¿Okay? Es una estrategia de recomposición y tiene sus ciclos de estas células. Hay que regenerar, efectivamente reconstruir el tejido conectivo, la túnica íntima de las arterias coronarias, carótidas, aorta, etc. Bueno, hay otros elementos, la terapia de quelación. Nuevamente, me parece interesante porque ayuda a estabilizar un poquitico justamente la dureza de la placa, quelación con el teatro sódico y otras cosas. Está bien descrito, pregunta Raquel Gutiérrez. Pero yo quiero que ustedes entiendan, la lista que les mostré antes de todas estas cosas correlacionadas con la enfermedad cardiovascular y su abrupto final, tienen una eficacia muy pequeña. Hay un elemento, quiero decir, fíjense, cuando se habla de algo que tiene un efecto, que hay evidencia que hay un efecto, muchas veces el efecto es bajo. En el caso de las estatinas es ridículamente bajo. La magnitud del efecto, es una fórmula, ya he hablado de eso en público, la magnitud del efecto. Es más, todos mis papers en el campo de la oncología metabólica, por ejemplo, los hemos hecho sobre la base de una inmensa magnitud del efecto, lo cual requiere una muestra pequeña. Cuando tengo intervenciones con una muy pequeña magnitud del efecto, ¿qué necesito? Necesito una inmensa muestra para alcanzar significación estadística. Nosotros estamos diciendo, y esto no estoy solo en esto, hay un montón de gente muy capaz detrás de esto, como John Ioannidis, en mi opinión, uno de los más brillantes científicos vivos ahora, o Michael Levitt, y ellos tienen, no sé, llegaron en sus respectivas disciplinas, que no son la mía, tengo otra, a la misma conclusión. Necesitamos intervenciones con una inmensa magnitud del efecto. ¿Okay? ¿Se entiende, Raquel? Entonces, la terapia quelante, hay algún grado de demostración, ¿hace un impacto estadísticamente significativo sobre la placa? Sí lo hace. ¿Cuál es la magnitud del efecto? Muy chiquitica. ¿Okay? Con lo cual, paso. No te preocupes por maximizar la absorción, Yamila. Empieza por tomar sistemáticamente 2-3 veces por día todos los nutrientes esenciales. Recuerden, fíjense, esto sucede para no obsesionarnos con una sustancia. La descripción mecanística de este elemento necesariamente es unimolecular, o voy de uno en fondo. Fíjense que está, como dijimos, la lisina, la prolina y la glicina también en el armado de esta trenza, esta cadena, esta triple hélice del colágeno, fibra inicial, pero nosotros todos los nutrientes operan en concierto, o sea, hay una sinergia, y esto es importante entenderlo. Estas sustancias operan en sinergia en el cuerpo. Bueno, no entendí qué es esto, no entendí la pregunta.
Este sí, Pascual pregunta, ¿cuál sería el estudio diagnóstico para conocer el estado de salud de nuestras arterias? Bueno, acerca del estado de salud, es muy interesante el hecho de que, para empezar, dijimos antes, el stress test, el estudio de la ergometría de esfuerzo, olímpicamente se pierde el 75% de las SBs, olímpicamente. ¿No? O sea que no es buena. Las angiografías tampoco son buenas. Es muy intervencionista la angiografía. ¿No? Pero hay una que es el estudio, se llama Calcium Score, se puede hacer, de hecho, un ecodoppler de las carótidas y eso te da, ahí te da el estatus del calcio y te dice, bueno, ok, cuán obstruidas están estas arterias. Después hay una serie, en el libro nuestro describimos un simple sistema, una prueba de 6 pasos para entender si tengo suficiente aptitud cardiovascular para empezar con un programa, que nuevamente un programa de entrenamiento que acompaña el sistema entero, ya ortomolecular, pero que requiere un visto bueno, requiere una luz verde. En ese caso, como estamos viendo, caer como moscas a los atletas, atletas super fit, y se caen redondos muertos en el medio del campo. ¿Okay? En este país, por ejemplo, hay 100 muertos por año, jóvenes en los campuses de las universidades caen redondos para no levantarse más 100, como menos 100 atletas por año. En fútbol, en básquet en particular, no sé por qué, el básquet es un factor de riesgo, imagínense ustedes. Y esto ya ha habido muchos futbolistas, recientemente hay varios. Como hay muchos superatletas, pero ya del lado del fisicoculturismo, donde no impera el antidoping, con lo cual usan una estrategia muy dura de esteroides anabolizantes, y entonces estamos teniendo que decir, Rich Piana acaba de morir. En este mes simplemente hubo 5 muertes de hecho, gurúes del fitness. ¿Okay? ¿Y esto por qué es? Bueno, está el asunto de que tenemos la dosis mínima efectiva. O sea, para que todo esto funcione, el ejercicio tiene que ser hecho de manera muy bien. Al respecto de eso, recuerden que el frío es un factor, o sea, me han preguntado sobre los sistemas horméticos con exposición al frío abrupta. Es muy difícil, eso hay que hacer una selección anterior porque perfectamente podemos hacerle al cuerpo el último abuso. ¿Okay? Y eso es un hecho, ¿eh? No es que está toda la evidencia. Con respecto al ácido ascórbico y todas las demás, medicina, problemas, todas las demás cosas las pueden obtener de cualquier proveedor. Yo no tengo ninguno para recomendar en especial, no sé dónde viven ustedes, por otra parte. En cualquier lado se puede obtener. Yo les recomiendo a ustedes que hagan esto en una farmacia de mucho nivel, de mucho prestigio, y que soliciten al farmacéutico, si por favor es tan amable de adjuntar el protocolo de análisis, que es el protocolo del fabricante. ¿Se entiende esto, no? Bueno, entonces, sí, ya no hace falta. Fernando dice, pregunta, ¿hay niveles de calidad en las distintas fuentes de vitamina C? ¿Cuál sería la mejor fuente y la forma de dosificarla? No, en este caso no hay niveles de calidad. Si tiene lo que se llama pharmaceutical grade, que se llama calidad o grado farmacológico, si el proveedor asegura que ese ácido ascórbico, esa lisina, esa arginina, que sea lo que fuere, taurina, etcétera, todos los elementos del programa, que son, ya les dije, una docena, son de calidad farmacopea, pharmaceutical grade, no tengo nada para objetar. O sea, las moléculas, si son correctas, son correctas. Alguien, Mercedes de España, pregunta, ¿durante cuánto tiempo la ingesta de estas moléculas esenciales? No tiene que ser todo el tiempo, nada más que los próximos 100 o 200 años. ¿Okay? O sea, mientras estés viva, los nutrientes esenciales, por definición, siguen siendo imprescindibles para la vida. No hay ninguna razón para dejar de tomarlos. Carlos Amador dice, según este cálculo de 80 miligramos de kilo de peso corporal, por kilo de peso corporal, puede arrojar una cantidad adecuada, entre comillas, pero en el momento que dicha dosis ocasione diarrea, habrá que ir reduciendo, pero aún quede lo más cerca. Bueno, no es una pregunta, es una declaración. Está perfecto. Pensé que parece que está hablando alguien. Cano dice, la calidad de la vitamina C es importante, tiene que ver con su proceso de producción, confía en alguna marca, ya dije, no, en este caso no tiene que tener adornos, ni sabor, ni color, ni efervescencia, ni nada. Estamos hablando en este caso de la intervención oral, no endovenosa, a título de nutriente, no de fármaco proxidativo. Ya. Alguien pregunta sobre Estela Maris, pregunta, no es el tema de lo que estamos hablando de Estela Maris. Concentrémonos en esto, es bastante complejo así como viene. Es posible que María Cecilia nos dice si esta cantidad que dije de este nutriente, no me refería a otras, sería muy largo. Si es el piso, sí, absolutamente es el piso.
Por los polimorfismos se produce una inmensa variabilidad interindividual, entonces algunas personas pueden tolerar 40 gramos de vitamina C, 25 gramos de lisina, 10 gramos de taurina, X, y otros apenas una fracción decimal de eso, ¿no? Con lo cual, bueno, es muy especial, es para cada uno, después vamos a ver. En esta circunstancia, tienen que entender que se trata de algo muy importante, se trata de nuestro corazón, ¿no? Alguien pregunta sobre, dice Laurita Greenberg, el caso de las ferritinas muy altas. Sí, vamos a ver, eso escapa ahorita de esto. Digamos, esta cuestión no está explicada. Que son las donaciones de sangre, las demás estrategias para todo esto, pero hay elementos para ver acá, hay que verlo en cada caso en particular. Una cosa les quiero decir, las complejidades de esto, ustedes entenderán mi reticencia a dar indicaciones específicas, no sabiendo quién ni cómo luce la persona que está del otro lado. En el programa que nosotros vamos a hacer, que es un programa privado, no abierto como esto, es un taller de varias jornadas, taller de implementación, y ahí lo que vamos a decir acá hay unas 200 personas en este momento en el chat, lo que vamos a hacer es, como siempre, subdividir sí, es únicamente electrónico, vamos a subdividir en cohortes homogéneas con características similares, los diferentes grupos, en función de si tienen o no noción, si han tenido eventos cardiovasculares o no, con la edad, con el género, con varias cuestiones que hacen que se conviertan en cohortes homogéneos. Desde esa perspectiva, entonces vamos a trabajar en la implementación del programa, desde, bueno, el test de la aptitud cardíaca en 6 pasos y otra serie de intervenciones. Hay algunas preguntas de las que voy a pasar. Sí, por supuesto, vamos a pasar, Gabriela, el mail. Ahí va. Gracias a ti, Claudia.